inicio de la clase del día de hoy. Bueno, lamento que haya habido esta descoordinación. Al inicio yo pensaba que mi clase era para mañana, pero viendo el sílabus hoy me tocaba la clase, no sé qué es lo que ha pasado. Y bueno, sabía también que iban a tener una clase antes y que es demasiado cansado, ¿no? Porque no sé cuántos temas habrán visto hoy y a mí me han programado 3 temas. Entonces, eso es lo que dice el sílabus, ¿no? Y debemos ser respetuosos de lo que dice el sílabus, porque todos tenemos nuestro tiempo planificado. Pero bueno, vamos a empezar. Dice la luz no se puede mejorar. Los 3 temas son meningoencefalitis, el siguiente tema es conjuntivitis y onkalitis. Bueno, para empezar vamos a iniciar con la meningoencefalitis neonatal. Como ustedes saben, esta patología es muy frecuente en el primer mes de vida, si bien es cierto, es frecuente en toda la niñez, pero el periodo neonatal, es decir, hasta los 30 días, es un periodo en el cual tenemos una alta incidencia, ¿no? Y bueno, a pesar de todos los avances que han habido de las unidades de cuidados intensivos neonatales, o como algunos de ustedes que ya han rotado conmigo, a veces les cuento las historias, en el hospital antiguo nosotros no teníamos unidad de cuidados intensivos neonatales. Y cuando nos pasamos al nuevo hospital, llegamos y los ventiladores estaban ahí entre neopatológicos e intermedios, todos empolvados y arrumados, ¿no? Obviamente que fue un gran avance pasar al nuevo hospital y la unidad de cuidados intensivos no empezó a funcionar inmediatamente, creo que pasaron 1 o 2 meses para que recién empiece a funcionar. No teníamos, por ejemplo, surfactante, no teníamos corrugados para los ventiladores, es decir, no teníamos mucho, pero se inició y ahora los que han tenido la oportunidad de ingresar saben que nuestra unidad de cuidados intensivos es grande, es valiosa, recibe a muchos niños, salva a muchos niños. Pero justo es la meningoencefalitis, una patología que a pesar de todos estos avances no hemos conseguido muchas veces lograr controlarla. Y como siempre, la importancia o digamos lo más triste de esto es que causa una alteración tanto en el neurodesarrollo y puede causar consecuencias muy tristes, ¿no? Como por ejemplo tener niños con parálisis cerebral infantil o de repente niños con atrofia cerebral, como el que hemos visto ayer en la práctica, ¿no? Un niño que hay una gran diferencia, un gran espacio entre su parénquima cerebral y su cráneo, ¿no? Entonces, justo siempre cuando empezamos un tema tratamos de llamar la atención con esto, porque como vamos a ver más adelante, no es una patología que muchas veces sea fácil diagnosticar, ¿no? Entonces, ustedes pueden visualizar ahí, causa secuelas en casi el 20 al 60%, ¿no? Esos niños que las madres traen en sus cochecitos, que no pueden sentarse, que no hablan, que no han tenido un desarrollo psicomotor normal, muchas veces son producto de estas infecciones que son muy devastadoras, ¿no? Entonces, para continuar, vamos a definir algunos términos, ¿no? La terminación itis, como ustedes saben, significa inflamación. Entonces, cuando nosotros decimos meningoencefalitis, meningitis viene de la inflamación de las meninges, como ustedes pueden ver ahí. La encefalitis ya es la propia inflamación del parénquima cerebral, ¿no? Entonces, eso es lo que vamos a conversar un poco hoy en el periodo neonatal. Entonces, para definir esta patología vamos a decir pues que es la infección tanto de las meninges, como también va a haber un compromiso subsecuente del parénquima cerebral, y esto va a ocurrir en pacientes recién nacidos, ¿no? Para algunos definen recién nacidos hasta los 28 días, otros toman 30 días, pero en general durante el primer mes de vida. La epidemiología también nos hace llamar la atención, ¿no? Porque si nosotros vemos que es una patología frecuente, que ocurre con mucha frecuencia, pues tenemos que estar preparados en ella, ¿no? A la izquierda pueden ver algunas de las estadísticas. Estas estadísticas obviamente son de países desarrollados, como por ejemplo nos dicen que se producen 0,25 a 0,32 por cada 1000 nacidos vivos, que el 30% de meningoencefalitis ocurren en recién nacidos prematuros, que del 15 a 20% de niños que tienen una sepsis neonatal temprana pueden desarrollar una meningoencefalitis, y que del 15 al 20% de los que tienen sepsis neonatal tardía pueden desarrollar meningoencefalitis. Otras estadísticas son las que ven en la parte inferior,
0,8 por cada 1000 recién nacidos vivos hacen una meningoencefalitis durante su primera semana de vida, mientras que el 6,1 por cada 1000 nacidos vivos hasta los 3 meses de edad. Y miren acá nuevamente, la mortalidad puede llegar hasta el 40 al 58%, ¿no? Entonces, ¿cómo nosotros podemos tratar de contrarrestar esto, ¿no? Ya hemos conversado con algunos de los grupos que ya han expuesto sepsis neonatal en otros países, y a pesar de que nuestra norma técnica lo establece, a todas las gestantes les hacen un screening para ver si están infectadas con estreptococo del grupo B, y eso se hace mediante un hisopado tanto vaginal como anal. Lamentablemente está escrito en nuestra norma técnica, pero no es una práctica que se cumpla, ¿no? Porque nosotros que acudimos a la atención de los partos, nunca hemos visto que nos digan que una gestante tiene su prueba, y más aún que va a recibir o ha recibido profilaxis, ¿no? Entonces, en la tarjeta de la madre nosotros tenemos acceso a todos los antecedentes, pero yo nunca he visto que haya esto, ¿no? Entonces, y es algo que no se hace, ¿no? A comparación de que sí la hacen en otros países, y hacer esto pues disminuye la incidencia de sepsis y por ende la incidencia de meningoencefalitis. Entonces, aquella gestante que esté infectada por estreptococo del grupo B va a recibir esta profilaxis antibiótica. Y algo más que podría ayudarnos a disminuir estas cifras es hacer una rápida evaluación de los neonatos que tengan factores de riesgo. Ya han hecho la clase de sepsis, ¿verdad? Entonces, ya saben cuáles son todos sus factores de riesgo materno. Entonces, si a mí me nace un niño que tiene un RPM de 3 días, obviamente este niño puede tener factor de riesgo para hacer sepsis y también para hacer una meningoencefalitis. Entonces, como pueden ver ahí, varias entonces de las cosas que les voy a decir ya lo acaban de escuchar seguramente, pero igual, los factores de riesgo para hacer una meningoencefalitis neonatal son la prematuridad. Ustedes han visto que a menor edad gestacional hay un mayor riesgo de hacer una sepsis y una meningoencefalitis. El RPM prolongado, es decir, aquel que dura más de 18 horas, que la madre tenga una infección intramniótica definida como cordioamnionitis, ¿no? Es decir, que la madre tenga el líquido amniótico purulento, tenga fiebre materna, tenga sensibilidad uterina, nos indica que este niño podría también tener una meningoencefalitis. La hemorragia intraventricular, que también muchos de ustedes que ya están rotando también han hecho la clase de patologías prevalentes del prematuro. ¿Por qué? Porque ese acúmulo de sangre muchas veces nos lleva a una hidrocefalia obstructiva, y esa sangre sirve como medio de cultivo para que las bacterias se propaguen, se multipliquen y obviamente infecten todo lo que es el sistema nervioso central. Niños que tenemos hospitalizados de repente por una patología común, digamos, un niño que ingresa por ictericia para recibir fototerapia y en el transcurso de su evolución empieza a hacer fiebre, convulsiona. Entonces, el mismo hecho de estar en un ambiente intrahospitalario donde las bacterias son pues diferentes, son más agresivas, también es un factor de riesgo para hacer una meningoencefalitis. Y la infección urinaria, si bien es cierto, es controversial, cuando ustedes lean los artículos, algunos no la van a considerar. Sin embargo, en la práctica vemos muchas veces que pacientes que han tenido infecciones urinarias a repetición también tienen el riesgo de hacer sepsis y o meningoencefalitis. Entonces, la etiología me imagino que también va a ser muy común, muy parecida a la de sepsis, pero nosotros vamos a dividir la meningoencefalitis también en precoz y tardía, ¿no? Precoz antes de las 72 horas y tardía después de este tiempo. ¿Cuáles son las bacterias que ocasionan una meningoencefalitis precoz? En primer lugar, el Streptococcus galactiae o Streptococcus grupo B, y luego la Escherichia coli. Ambos son causantes del 65 al 75% de las meningoencefalitis. Luego tenemos ya otros bacilos gram negativos. Y en las tardías, las que cobran mayor relevancia son la Klebsiella, el Enterobacter, el Citrobacter, la Serratia. Y en prematuros, ¿cuáles son las bacterias que causan con mayor frecuencia meningoencefalitis? En primer lugar, Staphylococcus aureus, seguido por Listeria monocytogenes, por Streptococo del grupo A y por el Streptococo alfa hemolítico. Entonces, para hablar un poquito sobre la fisiopatología, ¿cómo ingresan esas bacterias al sistema nervioso central? ¿Alguna idea? ¿Alguien que quiera dar una opinión?
A través del torrente sanguíneo, muy bien. Entonces, las bacterias ingresan al cerebro a través de la vasculatura cerebral. Y lo primero que van a causar es un proceso inflamatorio, ¿no? Y si entran a través del plexo coroideo, van a causar una plexitis, posteriormente una ventriculitis, y una vez que han inflamado los ventrículos, invaden el líquido cefalorraquídeo, posteriormente invaden las meninges como la aracnoides, y esto podría causar una hidrocefalia, y luego, por estar cercano, el tejido cerebral produce una invasión del parénquima cerebral. Ahora, el cuadro clínico, en realidad, la severidad del inicio agudo de estos síntomas y las secuelas que hemos mencionado en el neurodesarrollo va a depender de algunos factores, como por ejemplo el momento de la infección. No será lo mismo que este bebé que me nace sea producto de una madre con una coriomionitis. De repente ya la infección la está incubando desde que está en el vientre materno y es un niño que nace mal, ¿no es cierto? A que este niño adquiera la enfermedad, como les mencioné, se hospitaliza por otra patología y adquiere la enfermedad intrahospitalariamente. Entonces, el momento de la infección es un elemento importante. También saben ustedes la protección inmunológica que le transmite la madre al feto, no solo a través de la sangre placentaria, sino luego a través de ¿qué? De la leche materna. Muy bien. Entonces, por eso es que muchos de nosotros promovemos la lactancia, estamos a favor de la lactancia. Y otro factor importante es la respuesta inflamatoria e inmune del recién nacido en este periodo importante que es el neonato. Ahora, cuando hablamos sobre el cuadro clínico, ahí lo pueden leer, el cuadro clínico es sutil e inespecífico, ¿no? Y eso también lo hemos ido conversando a lo largo de las prácticas. ¿Qué entienden por sutil? Leve. Muy bien, algo que pasa inadvertido, algo que no es muy evidente, ¿no? Entonces, eso significa que hacer el diagnóstico de meningoencefalitis en los niños es un reto para nosotros, ¿no? Entonces, que si no somos observadores, que si no hacemos un buen examen físico, esta patología se nos puede pasar y ya nos podemos dar cuenta cuando es demasiado tarde, de repente cuando el niño ya está chocado, cuando el niño está en un estatus epiléptico, ¿no? Entonces, como varias patologías en el periodo neonatal, la meningoencefalitis también es sutil y, como dice ahí, inespecífica, es decir, yo no tengo un signo que sea patognomónico de la meningoencefalitis, ¿no? Entonces, recalco en este periodo que todos esos signos meningios que ustedes de repente han estudiado en los adultos no se presentan en este periodo neonatal. Entonces, yo tendré pues que hacer un diagnóstico temprano para dar un tratamiento oportuno y evitar todas esas secuelas que hemos mencionado. ¿Qué es lo que yo podría ver? Inestabilidad de la temperatura. A ver, ¿qué opinan de ese signo? Fiebre. ¿Qué podría haber? Fiebre o hipotermia. ¿no? Entonces, eso también lo tienen que tener bien claro. Los neonatos no solamente hacen fiebre, sino también hacen hipotermia y ese es un signo de mal pronóstico. ¿Y cuál es la temperatura normal de un neonato? A ver, Brenda. Muy bien, ¿no? Entonces en los niños consideramos mayor de 38, pero en los neonatos, si nosotros tenemos más de 37,5 ya es fiebre. Y si tiene menos de 36,5 es hipotermia, ¿no? Entonces, ese es uno de los primeros signos que podría ser inespecífico porque de repente el bebito está con una temperatura mayor a 37,5 porque está muy arropado, porque la incubadora tiene mucha temperatura, o al contrario, podría tener hipotermia porque el ambiente está frío, está perdiendo calor de diversas maneras. El otro signo es la pobre succión y los vómitos. Que podríamos encontrar pobre succión en otras patologías, ¿no? Por ejemplo, ¿en qué patología encuentran pobre succión? En hipoglicemia neonatal. Entonces, en la sepsis, ¿no es cierto? Entonces, la pobre succión es un signo inespecífico y también el niño podría estar vomitando, podría estar hipoactivo, que también lo vemos en sepsis, en hipoglicemia, podría tener dificultad respiratoria, ¿como en qué patologías? La membrana y La asfixia. Muy bien, otra. La asfixia prenatal. Membrana hialina, muy bien. La quimia transitoria, SALA, muy bien. Entonces,
Pero puede ser que el niño no tenga ningún factor de riesgo para hacer estas patologías y le toma una radiografía y no tiene ningún patrón característico ni de hialina, ni de neumonía, ni de taquimia transitoria. ¿Eso también ya lo han hecho? Sí. Dificultad respiratoria, ¿ya? Entonces, si la placa está normal, si el niño no tiene ningún factor de riesgo, el niño podría estar haciendo esta dificultad respiratoria por sepsis o por meningoencefalitis. Y muchas veces estos niños nos hacen apnea, ¿no? Pero el apnea, ¿cómo se define? 20 segundos y bradicardia. Escucho murmullos, pero no escucho nada claro. A ver, alguien que diga fuerte y claro. La dificultad respiratoria por 20 segundos. O sea, han estado anoche en la acompañada práctica. de bradicardia. Nos ha llegado un niño con apnea o con paro, un neonato que justo a la hora que entraban llegó. Fred. No, ustedes han estado, ¿no? ¿Sí? ¿Has visto ese niño que llegó, hizo paro, hizo apnea o no llegó ninguno? No, se ha llegado a ver paro. Ha hecho paro porque le han dado ventilación a presión positiva, le han dado masaje cardíaco, ¿no? Pero a veces, como saben, en los recién nacidos lo más frecuente es el paro respiratorio, ¿no? Y el apnea se define como el cese de la respiración por más de 20 segundos que se asocia a bradicardia o cianosis, ¿no? Entonces, un niño que tiene una meningoencefalitis también podría hacernos un cuadro de apnea. Ahora, si hablamos específicamente ya de las manifestaciones neurológicas, este niño tiene también un amplio rango, ¿no? Puede estar de repente muy irritable, o puede estar letárgico, o puede incluso irse al coma, puede estar hipotónico, puede tener tremores o convulsiones, o su fontanela puede estar abombada. Y nuevamente leer, ¿no? Convulsiones focales o sutiles, ¿no? Es decir, el neonato no le va a hacer una convulsión tónico-clónica como un adulto o un niño grande. El neonato simplemente nos hace movimientos de apertura y cierra los ojos, parpadea, o de repente empieza a hacer movimientos como de succión y es una convulsión. O de repente empieza a hacer movimientos de pedaleo con sus piecitos y como lo hace repetitivamente y todos esos movimientos siguen el mismo patrón, esa es la definición de una crisis epiléptica. Entonces, si yo no sé, lo veo al chiquito que está abriendo y cerrando los ojos y digo, me está guiñando, ¿no? No, está convulsionando, ¿no? Entonces, ustedes pueden encontrar muchos videos, ¿no? Los que también ya han rotado conmigo, creo que en los últimos grupos no, pero el grupo anterior les pasé los videos del examen físico del recién nacido y del examen neurológico, ¿no? No sé si los llegaron a ver, pero es importante porque ahí podemos ver en vivo en los bebés cómo podemos evaluar todo. Entonces, esas serían las manifestaciones neurológicas. Y para hacer el diagnóstico, ¿qué prueba piensan que me hace el diagnóstico de una meningoencefalitis? Punción lumbar. Punción lumbar. Hemocultivo, ¿qué más? Punción lumbar. ¿Qué más? Reactivo de fase. Hemocultivo y punción lumbar. Principalmente. Ya, estamos bien. Pero el que me hace el diagnóstico definitivo es la punción lumbar, ¿no? Pero más adelante vamos a ver que hay unas condiciones específicas en que yo podría hacer el diagnóstico con un hemocultivo positivo. Recuerden también que cuando se trata de algo tardío, muchas veces estos niños inician su cuadro con una infección urinaria, por eso es que, como ustedes pueden ver ahí, pedimos algunos exámenes como el hemograma, el hemocultivo, el urocultivo, pero la prueba de oro para diagnosticar meningoencefalitis es la punción lumbar, ¿no? Y con la punción lumbar nosotros tenemos que ver varias características. La presión de apertura, que no tenemos cómo hacerlo en recién nacidos, y habrán visto en adultos, ¿no? Que le conectan como una escala y te marca la presión, pero en niños, como les comentaba el grupo actual, no tenemos ni siquiera agujas para punción lumbar, ¿no? Y utilizamos las agujas número 23, sean cortas o largas, de acuerdo al peso del bebé. Entonces, lo que sí hacemos es el examen citológico, es decir, enviamos una muestra para que el laboratorio nos diga cuántos leucocitos existen, ¿no? También nos dicen qué porcentajes son polimorfonucleares, qué porcentajes son mononucleares, y nos hacen un recuento diferencial. En cuanto al examen bioquímico, también nos dan el valor de proteínas y glucosa,
También nos sirve para enviar cultivos bacterianos y nos hagan una tinción Gram. También se hace reacción en cadena polimerasa para virus, ¿no? Como por ejemplo el herpes virus, los enterovirus, y a veces guardamos un frasquito de muestra para hacer algún otro tipo de estudios. Entonces, también existen algunas fórmulas que me indican qué distancia voy a introducir yo la aguja de punción lumbar, ¿no? Porque si es un bebito muy pequeño, obviamente de repente introduzco mucho la aguja. Las fórmulas son muy complicadas, como la primera, hay otra incluso, pero la que siempre nos acordamos es esta, ¿no? 0,03 por la talla del bebé en centímetros, y es más o menos la distancia que yo introduzco la aguja. ¿En dónde lo hago? A nivel de L3 y L4. ¿Cómo lo hago? Hay dos posiciones, la posición sentada, como pueden ver acá, o también la posición de decúbito lateral, ¿no? Pero el punto de punción siempre es el mismo. El punto que une, la línea que une las dos crestas ilíacas superiores con la línea que va por la línea media de la columna vertebral. Ese es el punto donde yo voy a introducir la aguja y obviamente lo voy a hacer entre las dos espinas de la vértebra, ¿no? Entonces se siente claramente, ustedes tocan la espina y encima de esa espina introducen la aguja, ¿ya? Algunas sugerencias también son, si está en decúbito lateral como acá, mi aguja va dirigida hacia el ombligo. Si está en posición sentada, procuro que, como no estoy usando una aguja de punción lumbar, el bisel de la aguja esté hacia uno de los lados. Porque si yo la introduzco así de frente y cojo la médula, puedo lesionar fibras de la médula. En cambio, cuando el paciente está en decúbito lateral, el bisel de la aguja va hacia arriba, ¿ya? Por la misma razón. Y luego uno siente claramente cuando atraviesa las capas y espontáneamente empieza a salir el líquido, como pueden ver acá, ¿ya? Bueno, ahí hay un video, pero no sé si... Entonces, porque alguien me dijo, ¿y en los bebitos también se hace punción lumbar? Sí, en los bebitos también se hace punción lumbar. En los prematuros extremos, sí, también se hace, ¿ya? Entonces, ahí quiero que vean algunas imágenes. No sé si escuchan, pero bueno, lo que me interesa es que vean más, ¿no? ¿Qué necesitaríamos para hacer una punción lumbar? Dos frasquitos. Un poco que han visto. Un campo estéril, muy bien. Otra cosa. Los frascos. Las agujas de punción lumbar, ¿qué más? Los frascos. Frasquitos. Los guantes estériles, ¿qué más? Los frascos para recolectar. Los frascos para recolectar la muestra, ¿algo más? La gasita, alcohol, iodopovidona, clorexidina, gasas. Muy bien. ¿Algo más? Los frascos para recolectar las muestras. Entonces, el video va a seguir corriendo. Ustedes pueden observar que el médico que va a hacer la punción lumbar está con sus guantes, todo esté estéril. Eso es importante, que todo esté estéril, porque o contaminamos la muestra o contaminamos al bebé, ¿no? Entonces, todo esté estéril, y acá ustedes van a ver una cuna radiante que, si son observadores, al parecer no está fija y está que se mueve, ¿no? Entonces, les comentaba a sus compañeros, el éxito de la punción lumbar depende de quién coge al bebé y si lo coge adecuadamente.